La guerra terminó hace décadas, pero sus ecos siguen ocultos bajo tierra, en el fondo de los ríos y dentro de búnkeres abandonados. Hoy vas a ver algunos de los descubrimientos militares más increíbles, incluidos hallazgos cuya existencia pocas personas se atrevían siquiera a imaginar. Abróchate el cinturón porque esto va a ser interesante. Puede que a este chico le guste nadar en invierno y zambullirse en el hielo, pero hoy se ha metido en el agua en busca de un auténtico artefacto histórico. Un rifle Mosin Nagant de 1891 que ha pasado décadas bajo el agua y ha sobrevivido en mejores condiciones de lo que nadie podría haber esperado. Es difícil imaginar lo que presenciaron las paredes de este búnker alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pero el cañón antitanque PaK-38 encontrado en su interior probablemente podría contarle a los investigadores una historia muy interesante. Echa un vistazo a lo que ocurre cuando una base militar abandonada guarda sus secretos durante décadas. No se trata solo de chatarra oxidada, es todo un arsenal de proyectiles de artillería, misiles y un cañón antiaéreo, todo ello congelado exactamente donde se dejó. Bienvenidos a una obra de construcción cualquiera de Shenzhou, China, donde una excavadora descubrió de repente no una tubería ni un cable, sino una bomba aérea de hace 70 años. Un equipo de desactivación de explosivos evacuó la zona, la transportó con cuidado hasta la orilla de un río y finalmente la desactivó. Este carro de combate principal Chieftain había sido retirado del servicio y caído en el olvido, pero el equipo de Tanks a Lot decidió darle una última oportunidad. La torreta estaba atascada, la transmisión no funcionaba y llevaba años parado, pero tras horas de reparación, el motor volvió a rugir con mucha fuerza. Las aguas de Turquía guardaron este secreto durante décadas hasta que unos buceadores descendieron lo suficiente como para encontrar un DC-3 militar descansando en el fondo marino. Ahora el avión al completo se está convirtiendo en uno de los museos submarinos más insólitos de todo el mundo. ¿Cómo acabó en un garaje cualquiera un Mauser C-96 alemán de 1895, una de las primeras pistolas semiautomáticas del mundo y un arma que sobrevivió a 2 guerras mundiales? Este río italiano mantuvo oculto un tanque hundido durante décadas y solo reveló su secreto después de que el agua se secara por completo. Una máscara antigas alemana M38 de la Segunda Guerra Mundial puede ser difícil de encontrar incluso en un museo, pero aquí se descubrieron 2 en la misma ladera, a solo 15 metros una de la otra. A veces los hallazgos más interesantes parecen basura corriente, como este cargador de tambor de una PPSH, una de las piezas más reconocibles de la legendaria metralleta. ¿Tienes pensado buscar en una playa con un detector de metales con la esperanza de encontrar joyas? Pues prepárate para descubrir algo mucho más increíble. Escondido entre la espesa vegetación de la isla Sajalín se encuentra un aeródromo completo con una historia inusual. Construido por los japoneses a principios del siglo XX, más tarde se convirtió en un centro de defensa aérea soviético. Hoy en día es una cápsula del tiempo con los restos de un MiG-23 supersónico. Te presentamos a Dron Baba Yaga, capaz de transportar hasta 20 kilogramos y utilizado para bombardeos de precisión, ataques nocturnos y misiones logísticas a lo largo del frente de guerra. Este en concreto, sin embargo, probablemente no vuelva a volar a ningún sitio. La montaña que en la provincia de Quang Ngai parece totalmente normal hasta que das un paso en falso. Miles de bombetas que quedaron de la guerra siguen enterradas bajo el suelo, lo que convierte cada excursión en una lotería de potencia. La mayoría de la gente ni siquiera le echaría un segundo vistazo a este trozo de chatarra, pero en realidad se trata de un triplex, una pieza de cristal blindado multicapa que se utiliza en los dispositivos de observación de tanques. Lo que comenzó como un día cualquiera de pesca con imán se convirtió en algo épico cuando estos chicos sacaron una caja fuerte llena de rifles de francotirador. Parece que este cañón antiaéreo Bofors de 40 milímetros abandonado sigue protegiendo los cielos de este lugar, y es muy posible que permanezca en su puesto hasta que el paso del tiempo lo convierta finalmente en óxido. Este LI-2 lleva desde 1971 tirado en lo alto de un acantilado a solo unos kilómetros de Estados Unidos. Tras entregar las papeletas electorales a los guardias fronterizos, el avión se adentró en una espesa niebla y se estrelló al intentar dar la vuelta.
Esta es una playa pública de Quy Nhon, Vietnam, y ahora alguien puede presumir de haber pasado años nadando justo encima de un tanque estadounidense M41 Walker Bulldog. A muchos buceadores les encantaría encontrar algo único, pero este aficionado sacó a la superficie un auténtico artefacto de las cruzadas, una espada de 900 años de antigüedad que yacía cerca de un antiguo fondeadero de barcos que data de hace casi 4000 años. Este búnker abandonado también servía como parque de bomberos y adivina qué más tenía. Además de un montón de máscaras antigas y un viejo camión de bomberos, electricidad que funcionaba. Debe de haber tenido lugar una gran batalla en este bosque de Alemania, porque encontrar aquí un casco oxidado de hace 80 años parece más fácil que encontrar vallas o setas. ¿Crees que algo así debería ir a parar a un museo o es justo que se quede en una colección privada? Entrar en el búnker fue solo el comienzo de su suerte. En su interior encontraron un arsenal olvidado de proyectiles que llevaba décadas intacto. No todos los días se ve cómo se rescata un avión de combate del fondo del mar, sobre todo uno que llevaba allí desde el 16 de abril de 1943, cuando su piloto se vio obligado a amerizar tras fallar el motor. Este sable otomano del siglo XVII sobrevivió a guerras, largos viajes y 4 siglos bajo tierra antes de acabar finalmente de nuevo en manos humanas. El hallazgo puede ayudar a los investigadores a estudiar tanto las técnicas de fabricación de armas de la época como la forma en que la hoja acabó a miles de millas del Imperio Otomano. Imagínate esto, una torreta de un tanque de la Segunda Guerra Mundial permaneció enterrada bajo varios metros de tierra durante casi 80 años y sacarla a la luz llevó casi 3 días enteros. Dinos en los comentarios si sabes qué vehículo es este. Los pantanos son buenos para guardar sorpresas y esta llevaba allí desde enero de 1943. Se trataba de un proyectil de un obús francés Schneider de 155 milímetros, modelo 1917, capturado por la Wehrmacht durante la Batalla de Francia. Incluso 8 décadas después, seguía en un estado de conservación extraordinario. Estos T-34-85 soviéticos sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, pero no acabaron en museos. En la década de 1970 fueron enterrados en la isla yemení de Socotra y convertidos en posiciones de fuego defensivas permanentes. Unos pescadores de la costa de la provincia vietnamita de Phu Yen sacaron del mar algo mucho más grande que su captura habitual, un pescado torpedo chino de 6.8 metros de largo y 54 centímetros de ancho, con sus aletas de cola intactas. Encontrar en el pantano el lugar donde los soldados alemanes habían abandonado su equipo ya sería una suerte increíble. Encontrar allí una carabina Mauser 98K alemana lo hace aún mejor. Si alguna vez encuentras un proyectil de artillería enterrado en el suelo mientras buscas reliquias militares, llama al equipo de desactivación de explosivos. Lo que se ve en este video solo debe ser manipulado por profesionales cualificados como esta mujer. Fíjate en el alijo de munición que se ocultaba en el fondo del río Tien. Los vecinos de la zona lo sacaron con sus propias manos y lo entregaron al ejército. Su hallazgo incluía toneladas de munición para ametralladoras y cargas propulsoras. Cuéntanos cómo crees que lo descubrieron. Imagina la sorpresa de los investigadores cuando sacaron a la superficie una Focke-Wulf 58C alemán de una profundidad de 110 metros en el lago Bourget, en Francia. El avión llevaba allí desde 1943, pero lo realmente sorprendente fue lo excepcional que era. Antes de este descubrimiento, el único ejemplar conocido que se conservaba se encontraba a miles de kilómetros de distancia en un museo de aviación de Río de Janeiro. A solo unos metros de un campo de fútbol cualquiera en Macedonia del Norte, se descubrieron bajo tierra 15.000 proyectiles de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién sabe cuántos goles habrían presenciado ya desde allí abajo? En Boden, Suecia, a unos 150 kilómetros de la frontera, se alza una fortaleza construida con un único propósito: detener una posible invasión rusa. Sus 5 fuertes y su red de defensa se construyeron allí por una razón: cerca de la costa como para ser relevantes, pero lo suficientemente lejos de la frontera como para estar protegidos. Al parecer, este lugar quedó simplemente olvidado tras el colapso de la Unión Soviética, junto con docenas de cajas de munición para tanques, obuses y helicópteros.
Este hombre vino aquí en busca de oro, pero en lugar de un tesoro encontró un proyectil sin detonar bajo el arroyo. Lo que podía haber sido una llamada al joyero local acabó siendo una llamada al equipo de desactivación de explosivos. Fíjate en lo que se puede encontrar en un bosque cualquiera. Etapas de un misil balístico soviético Bark, uno de los proyectos armamentísticos más ambiciosos de la URSS. Se diseñó para submarinos como respuesta directa al Trident II estadounidense, pero tras el colapso de la Unión Soviética y una serie de pruebas fallidas, el programa se canceló. Lo que se suponía que iba a convertirse en el terror de los océanos ahora se está oxidando entre los árboles. En 1965, este avión de carga Fairchild C-82A realizó un aterrizaje de emergencia después de que la formación de hielo en el carburador provocara el fallo de ambos motores. Aterrizó en la nieve profunda de Alaska, donde ha permanecido desde entonces. En 1943, durante los desembarcos estadounidenses en el sur de Italia, parte del equipamiento militar nunca llegó a tierra y permaneció en el fondo del mar durante más de 80 años. Como probablemente habrás adivinado, este M4 Sherman fue uno de ellos. La Guerra Fría llevó a Estados Unidos a construir White Alice en Alaska, una red de antenas diseñadas para dar la alarma en caso de un ataque con misiles soviéticos. La ironía es que los satélites quedaron obsoletos del sistema ya en la década de 1970. Hoy en día resulta útil principalmente para los turistas con cámaras. Una pieza de metal se negaba a fundirse en un desguace de Missouri, y menos mal que fue así. Los trabajadores la sacaron de la pila y descubrieron que se trataba de una rara Purple Heart de la Segunda Guerra Mundial, una condecoración militar estadounidense cuya forma actual se estableció en 1932. Cuando empiezas a reconstruir un taller mecánico en el distrito de Adachi, en Tokio, lo último que esperarías encontrar bajo los cimientos es un cañón antiaéreo tipo 3 del ejército imperial japonés. Esta arma se utilizó en su día para defender el espacio aéreo de los B-29 estadounidenses durante la Guerra del Pacífico. Imagina que conduces por un pueblo cualquiera y ves cascos alemanes y soviéticos, una MG-42 y montones enteros de bayonetas tirados en los parterres del jardín de un granjero local. No tengo ni idea de qué buscaban estos chicos en el bosque, pero apuesto a que no se esperaban encontrar un misil de verdad. En las montañas se puede encontrar casi cualquier cosa tras el deshielo primaveral, pero los proyectiles de artillería de la Primera Guerra Mundial son algo totalmente diferente. A 50 metros de profundidad, en el lago Artisee de Austria, yace un submarino de hormigón. Por supuesto, un submarino en un lago alpino suena a puro invento, y sin embargo, ahí está, justo delante de ti. Uno de los lugares más insólitos de la Guerra Fría se encuentra en el desierto de Arizona, la base aérea de Davis Mountain. Hoy en día este lugar alberga más de 4.400 aviones y unas 40 naves espaciales, con un valor total de más de $35.000 millones. Pero no se trata de un desguace. El clima seco mantiene el equipo en un estado de conservación extraordinario, lo que ahorra al ejército estadounidense cientos de millones de dólares en piezas de recambio cada año. Echa un vistazo a lo que se encontró frente a la costa de Noruega, un crucero alemán perdido hace mucho tiempo llamado Karl Ruge. El sonar detectó por primera vez los restos del naufragio 3 años antes, pero no fue hasta 2020 cuando los especialistas noruegos lograron finalmente observarlos más de cerca. Durante la Segunda Guerra Mundial, cañones costeros como este formaban parte del muro atlántico y mantenían bajo su punto de mira las entradas de los fiordos, disuadiendo a los barcos enemigos durante décadas. Hoy en día este mecanismo es uno de los pocos que aún se mantiene en su puesto. Cuando las fuerzas aliadas capturaron el aeródromo alemán de Nordhorst, no quisieron hacerse cargo de todo el equipo abandonado. En su lugar enterraron este Stuka III y varios otros vehículos en fosas a lo largo de la pista, se marcharon y se olvidaron de ellos durante 80 años. Estos trabajadores no tenían ni idea de la suerte que habían tenido. Durante todo el proyecto de construcción habían estado caminando directamente por un campo de minas y de alguna manera salieron ilesos. En la cima del monte Limbara en Cerdeña, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, una antigua base secreta de la OTAN se va oxidando poco a poco. Allá por 1966, sus enormes antenas comenzaron a transmitir señales cifradas entre Italia y España que eran casi imposibles de interceptar.
Las comunicaciones por satélite dejaron obsoleta a la base en 1993 y desde entonces ha quedado congelada en el tiempo. La mañana de Pascua en Lauderdale by the Sea no salió exactamente según lo previsto cuando las olas arrastraron una mina naval directamente hasta la playa. No es precisamente la sorpresa de Pascua más tradicional, pero sin duda es inolvidable. Más de un siglo después, los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial siguen llenos de toneladas de proyectiles sin detonar. Los campos de Flandes y del Somme esconden millones de años y cada temporada los agricultores siguen desenterrando estos regalos inesperados. Hay gente que se pasa los fines de semana buscando setas en el bosque. Pues bien, estas personas encontraron en su lugar un silo de misiles balísticos. Sin duda, ese detector de metales le salió a buen precio. A finales de la década de 1950, la Unión Soviética estaba desesperada por conocer la existencia de un ataque nuclear antes de que llegaran los misiles. Eso dio lugar a Duga-1, un sistema radar cerca de Chernóbil capaz de detectar lanzamientos de misiles balísticos a una distancia de hasta 9.000 kilómetros. Para ocultar el enorme flujo de equipo y materiales, se construyó junto a la central nuclear de Chernóbil y se marcó en todos los mapas como un campamento de jóvenes pioneros. El legendario puente Long Binh de Hanoi sobrevivió a cientos de bombardeos aéreos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, y aún hoy se siguen encontrando rastros en esos ataques en las inmediaciones. Esta bomba aérea de 3.000 libras había permanecido enterrada en el suelo durante más de medio siglo. Este es el Saab-35 Draken, el primer caza supersónico fabricado en serie capaz de alcanzar Mach 2 y utilizar carreteras normales como pistas de aterrizaje. Este avión en concreto, sin embargo, es más bien un recordatorio de cómo pueden acabar a veces los aterrizajes de emergencia. El M4 Sherman se hundió en 1942 junto con un convoy que transportaba material del programa Lend-Lease a la Unión Soviética. Sorprendentemente, las gélidas aguas del Ártico conservaron el tanque mucho mejor de lo que lo habría hecho el suelo normal. Fíjate en lo que puede hacer el vinagre a la hora de restaurar medallas de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre el antes y el después habla por sí sola. Imagina descubrir a una bomba de 1.6 toneladas a casi 3 metros de largo que lleva décadas tirada en el patio de una casa normal y corriente en Vietnam. La gente había estado viviendo justo encima de ella sin tener la más mínima idea de que estaba allí todo el tiempo. Si no entiendes por qué este hombre se emociona tanto por una pistola oxidada, probablemente no te das cuenta de que la Luger es una de las pistolas más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial. Dudo que nadie se esperaba que un chapuzón en el río acabara en un hallazgo de una bomba que pesaba más de 300 kilogramos. Este árbol siguió creciendo durante décadas después de que un proyectil de Panzerfaust lo alcanzara allá por la década de 1940. Con el tiempo el tronco se lo tragó por completo, creciendo alrededor del casquillo de tal manera que solo se podía detectar con un detector de metales. Así es, se trata de más de 3.000 bombas que quedaron de la guerra con Japón. Unos trabajadores de la construcción las desenterraron y hallazgos como este realmente te hacen preguntarte qué más podría estar escondido justo bajo nuestros pies. No está mal como hallazgo, ¿verdad? Pero eso no fue todo lo que encontraron aquel día. Bajo el suelo de una casa normal y corriente de Vietnam había todo un cementerio con unos 100 proyectiles y bombas. Es poco probable que alguno de los vecinos supiera que el propietario de este garaje había estado almacenando más de 5 toneladas de munición que quedó de la guerra de Vietnam. Cuesta creer que estas dos piezas de artillería de 1581 hayan podido conservarse en un estado tan increíble. Fueron halladas entre las ruinas de la primera colonia española establecida a orillas del estrecho de Magallanes y sin embargo aquí están. Lo irónico es que este avión de combate se consideró en su día la cúspide de la tecnología y un símbolo del imperio militar. Hoy en día no es más que un elemento indeseado del paisaje. Este HA-1112 español fue en su día una estrella de cine, pero una vez finalizado el rodaje quedó simplemente olvidado dentro de un hangar donde pasó años junto a otros aviones abandonados.
¿Qué probabilidades hay de desenterrar un enorme obús de 120 milímetros que pesa casi 5 toneladas durante unos trabajos de excavación rutinarios en pleno centro de una ciudad? Las probabilidades son increíblemente bajas, pero al parecer no son nulas, porque así es exactamente como se descubrió en Ucrania el cañón de un legendario tanque pesado KV-2. Según una teoría, había sido retirado del tanque y escondido durante la retirada del ejército en 1941. Estos son los restos de uno de los vehículos militares más extraños del siglo XX, la Vespa Bazooka. Llevaba un cañón antitanque de 75 milímetros y solía lanzarse desde aviones junto con los paracaidistas. No todos los días te encuentras con un campo entero de aviones militares abandonados, con 29 cazas MiG-21 y 5 bombarderos Su-22 oxidándose lentamente a la intemperie. Este es un F-104 DJ y allá por la década de 1960 cada uno podía costar hasta 1.5 millones de dólares. Hoy en día su verdadero valor reside en las emociones que se experimentan al toparse con uno en un lugar abandonado. Más de un siglo después de que el frente atravesara esta zona, todavía se pueden encontrar instrumentos de guerra como esta pistola de señales de la Primera Guerra Mundial. Aunque parezca increíble, en una sola inmersión hasta el fondo del río, este chico utilizó un imán para encontrar piezas de varias armas diferentes y una Luger casi completa. Echa un vistazo a este recuerdo de un bosque de Francia, una granada de mano alemana M39. Al principio estas personas no habían encontrado más que cristales rotos y basura, pero al final dieron con un auténtico tesoro. No olvides decirnos en los comentarios si reconoces esta pistola. Los trabajadores no sabían qué iban a encontrar mientras limpiaban residuos tóxicos del río Congaree, en Carolina del Sur, pero desde luego nos esperaban balas de cañón, balas y espadas confederadas que habían sido arrojadas al río hace más de 150 años. Estos australianos simplemente estaban limpiando una playa cuando descubrieron una botella que contenía cartas de 1966. Las cartas contaban la historia de 2 soldados que zarpaban hacia Francia para luchar en la Primera Guerra Mundial. No hay muchos lugares donde se puedan encontrar un cementerio de equipamiento posapocalíptico como este de Eritrea. Echa un vistazo a este montón de chatarra. Es todo lo que queda de un avión que pasó años descansando a 80 metros de profundidad en el Mar Negro. Estos camiones de bombero llevan décadas inmóviles, esperando una orden que nunca llegó. Este búnker británico que se está deslizando poco a poco por el borde de un acantilado es uno de las docenas de puestos de vigilancia nuclear construidos durante la Guerra Fría en 1959. Fue diseñado para registrar los efectos de un posible ataque nuclear y se convirtió en un símbolo de la época en la que el mundo se preparaba en serio para el apocalipsis. Esta cámara plegable 6 Icon había estado captando imágenes del mundo allá por la década de 1930. Pero luego acabó bajo tierra, donde pasó las siguientes décadas. Parece que ya se han hecho todos los descubrimientos posibles, pero no dejes de volver al canal dentro de unos días, porque estoy seguro de que para entonces tendremos hallazgos aún más increíbles esperándolos. ¡Hasta la próxima!